quiero presentaros a Francisco Fernández, profesor de matemáticas y físico especializado en astrofísica planetaria. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un placer. Bueno, para empezar, ¿nos podrías explicar un poquillo, así a grandes rasgos, qué es la astrofísica planetaria, Francisco? Es el estudio de los planetas, tanto en la evolución del sistema solar, lo que es la geología propia de cada planeta, su atmósfera, su estructura interna, es decir, el conocimiento, incluso su composición, todos los elementos que se puedan investigar acerca de los planetas, ¿vale? Es especialmente importante la evolución del sistema solar y también la evolución posible de cada uno de los planetas, porque nos pueden dar pistas sobre la evolución futura de la Tierra. Actualmente, Francisco, ¿cuál es la próxima meta que se busca alcanzar en el campo de la astrofísica planetaria? Desde el punto de vista astronáutico, que es como se está obteniendo la mayoría de la información actualmente, la exploración de Marte, la exploración de Júpiter, y para dentro de poco también se enviarán un par de sondas a Venus. Casi todo está centrado, bueno, también se van a enviar a la Luna, pero a la Luna el interés fundamentalmente es de estudio científico allí, in situ, porque el establecimiento de una colonia o la búsqueda de vida o cualquier otro interés no hay. La Luna se puede aprovechar porque no tiene atmósfera, desde el punto de vista de la observación astronómica es fabuloso. En la cara oculta no hay interferencias electromagnéticas que provengan de la Tierra, pero es un sitio inhóspito, difícil de sobrevivir allí, la cantidad de agua que existe es muy escasa, entonces allí se podría mantener una colonia dependiente totalmente de la Tierra. Pero en planetas como Marte, alguna luna de Júpiter, podría ocurrir que sí pudiesen establecerse grandes colonias autosuficientes. Actualmente en Marte, porque yo creo que es el planeta que, bueno, que todos tenemos más cerca, ¿no? Y sobre el que todos sabemos un poquillo más, ¿es viable la idea de decir, bueno, pues podríamos establecer una colonia en Marte? No es fácil. Las grandes cosas nunca son fáciles. Se podría con gran dificultad. Habría que vivir bajo tierra, pero aprovechando acantilados para tener vistas, que entrase luz natural, pero protegidos de la radiación. Porque Marte tiene una atmósfera muy delgada, no tiene campo magnético, entonces no está protegida del viento solar. Y la cantidad de radiación es muy alta para estar en superficie, ¿vale? Siempre habría que estar bajo una capa importante de roca o de tierra marciana para protegerse de la radiación. Y bueno, en cuanto a estos hallazgos que se quieren alcanzar dentro del campo de la astrofísica planetaria, ¿hay alguno que especialmente nos tocara a nosotros, al ciudadano, por así decir, de a pie? De momento no. Como toda ciencia básica, al principio no tiene gran aplicación, digamos, en lo cotidiano, pero el propio desarrollo tecnológico necesario para, por ejemplo, terraformar Marte podría hacer recuperar los destrozos que estamos haciendo aquí en la Tierra. También en Marte, como su atmósfera es de dióxido de carbono, pues allí hay que extraer el gas y producir combustible para los cohetes, producir oxígeno, y con el agua, o sea, con esos dos componentes, el CO2 de la atmósfera y el agua,
autoabastecer energéticamente y de oxígeno a la colonia, ¿no? Entonces, todos esos procesos que tendrían que ser a gran escala y sobre todo si se pretende terraformar el planeta, eso nos daría unas tecnologías que nos posibilitarían arreglar la Tierra, pero no solo eso, es que la colonización del sistema solar es el siguiente paso en la evolución de la humanidad, si no se autodestruye, claro, que eso es otra posibilidad. Porque siempre uno acaba abandonando su hogar y buscando otros lugares. De hecho, la Tierra tiene una fecha de caducidad a muy largo plazo, pero la tiene. Que podríamos decir prácticamente que el hecho de intentar colonizar Marte podría incluso darnos más años de vida en la Tierra, ¿no? Sí. Y hacer una especie, al ser una especie multiplanetaria, si ocurre algo catastrófico en la Tierra, hay seres humanos en otro sitio. Que el gran proyecto que tiene el famoso Elon Musk y su empresa de cohetes SpaceX. Has hablado también antes de Júpiter, como una de las lunas de Júpiter como un posible lugar donde se puede montar una colonia, por así decirlo. ¿Nos puedes hablar más sobre esto? Sí, hay 2 lunas de Júpiter que tienen un océano bajo una capa de hielo de varios kilómetros, alrededor de 15 kilómetros de hielo, y bajo esa corteza helada hay un océano, ¿vale? Entonces, en ese océano, debido a los efectos de marea producidos tanto por la atracción de Júpiter, ahí se ve la sombra de un satélite de Júpiter, sobre Júpiter. Los efectos de marea tanto de Júpiter como de los satélites entre sí, sus núcleos están, digamos, activos, el núcleo planetario. Entonces, podría existir fuentes de energía de tipo volcánicos subacuáticos, ¿no?, que podrían sostener vida como ocurre aquí en los fondos oceánicos en la Tierra. Interesante. Y bueno, todo esto claro, muchos a lo mejor no lo saben, pero todo esto lo estudia la astrofísica planetaria, la que se encarga de estudiar los propios planetas. ¿Crees que es suficiente la inversión que se hace en esta rama de la astrofísica? Suficiente. Es que se ha hecho mucha inversión mal administrada. ¿Por qué? Porque hasta ahora las empresas que han llevado a cabo esta exploración prácticamente ha sido la NASA, ahora ha empezado a hacer exploración de Marte, China, la India creo que mandó también una sonda, pero básicamente el peso ha sido la agencia rusa, que ha tenido poco éxito enviando sondas a Marte, y la NASA, que sí ha tenido bastante éxito. Pero la NASA ha funcionado a través de contratos supermillonarios, donde una cosa que a lo mejor costaba $10, en el presupuesto era 1.000. Entonces, porque había que desviar dinero para otras cuestiones, ¿vale? Y así ha funcionado. Al final pasa como con todo, ¿no? Por así decirlo. Como era alta tecnología. Y esta inversión, o bueno, este interés por la astrofísica planetaria y sobre todo por la colonización de otros planetas, ¿se ha visto agravado? ¿Se le ha dado más importancia con el aumento del cambio climático? Sí, porque la situación es más crítica de lo que en general se piensa. Lo que es el proceso del calentamiento global no es una cuestión lineal que vaya a ir aumentando poco a poco y cuando nos veamos el agua al cuello digamos, oye, que aquí esto hay que mejorarlo. No, es que no es así. Va a llegar un punto en que se va a producir un proceso brutal, porque en los fondos oceánicos, ¿vale?, toda la materia orgánica que se va depositando se va descomponiendo y transformándose, entre otras cosas, en metano. El metano, a la profundidad que está ese material, la presión que existe y la temperatura que existe, se queda como encarcelado dentro de moléculas de agua, formando lo que se llaman clatratos de metano, ¿vale?
Pero si subiese tan solo 1 grado la temperatura del fondo oceánico, cosa que puede ocurrir de aquí a 2050, se liberaría todo ese metano. Y ese metano tiene un efecto invernadero 1000 veces superior al del CO2. Es decir, que la Tierra se volvería absolutamente inhabitable entre los paralelos 50 y -50. Es decir, que nos quedarían los polos y el norte es agua. O sea, que solo quedaría el polo sur. Se podría decir que es una carrera contra reloj prácticamente, porque según nos estás diciendo, yo creo que va más rápido la destrucción de nuestro planeta que la posible colonización de Marte en este caso, ¿no? Para 2026 quiere tener ya el primer hombre en Marte. A ver si del 26 al 50 conseguimos establecer por lo menos 500 personas allí. Es otra de las cosas de la que quería preguntar. ¿Nos puedes hablar un poco de, si sabes, de esta misión que se quiere hacer a Marte, un poco más en profundidad? Sí. Actualmente la única empresa que es una empresa privada de SpaceX, de Elon Musk, es la única que está desarrollando un cohete capaz de, por un precio razonable, colonizar Marte. ¿Por qué? Es un cohete totalmente reutilizable, las 2 fases que tiene, y tiene una capacidad de carga descomunal comparado con todo lo que ha habido anteriormente, porque es capaz de llevar 100 toneladas a órbita y 100 personas, todo a la vez. Es un cohete enorme de 120 metros de altura, 9 metros de diámetro, con una tecnología de motores cohete muy evolucionada, y eso hasta ahora, en todo lo que se ha puesto este hombre lo ha conseguido. Consiguió hacer cohetes reutilizables, ya lo ha conseguido. Consiguió poner en órbita una empresa privada astronautas, y lo ha conseguido. La empresa que normalmente trabajaba para la NASA, que es la Boeing, que tenía un proyecto similar, todavía está fallando y todavía está gastando dinero. Y encima cuesta casi el triple. Pero este hombre consigue las cosas que dice. Dice que para agosto, a final de este año, a final de este mes, quiere poner el primer prototipo en órbita de esa nave. La idea es buena, ¿no? O sea, por ahora la esperanza está ahí. Es que el coste de subir a órbita se va a reducir a la milésima parte del kilogramo. O sea, cada kilogramo que se ponga en órbita costaba una fortuna, pero ahora va a costar 1000 veces menos. Pues esperemos que salga bien por el bien de todos, ¿no? Por lo menos tener alguna esperanza si nos cargamos el planeta, que estemos en alguna otra parte, ¿no? Sobrevivir como especie. Bueno, pues muchas gracias, Francisco. A mí me gustaría dar paso a las preguntas que tenga el público, y bueno, y también a las que nos pongan por Twitch, que también las iré leyendo y se irán respondiendo. Muchas gracias. ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, recordamos que para hacer preguntas, por favor, con la mascarilla puesta, ¿vale? Vamos a limpiar de todas formas el micro, pero bueno, cuando vayáis a preguntar la ponéis y ya está. Yo, dentro de la poca idea que tengo de todo esto, he visto muchas veces las imágenes de la Tierra con 1000 millones de satélites que tiene actualmente ya orbitando alrededor, y quería saber si eso supone algún problema a estas alturas o puede llegar a ser algún problema que haya tantísimos orbitando. Ya es un problema, ya lo es. De hecho, existen proyectos de limpieza del espacio, porque hay mucha basura orbitando, restos de propulsores, ha habido incluso ensayos de destrucción de satélites por parte de China, que ha dejado un montón de basura por ahí descontrolada. Hay muchos satélites que ya no están funcionando y están ahí. Y claro, tanto material
del que se ha perdido el control es un peligro para las propias naves que van al espacio, ¿no? Entonces existen proyectos de ir limpiando todo eso. Lo que pasa que hasta que esto que estaba contando no abarate el precio de subir a órbita, recoger basura, desorbitarla, ahí está. De momento no se puede hacer gran cosa. Cuando te refieres que la Tierra tiene fecha de caducidad, es exacto, lo sabes científicamente que tiene fecha de caducidad o es simplemente suposición. No. La evolución del Sol determina una fecha límite para que la Tierra sea habitable, ¿vale? Lo que pasa es que ese periodo de tiempo es tan largo para la humanidad que es la eternidad, porque estamos hablando de alrededor de unos 1.200 millones de años. El ser humano no existe como tal ni hace 100.000 años. O sea, el Homo sapiens sapiens es de hace poquito. Es decir, que para nosotros eso es la eternidad. Nada. Gracias por tu palabra. Mi nombre es Gregorio Galán, soy ingeniero naval y fui profesor de estadística aplicada y análisis numérico en la Universidad de Cádiz. Llevo unos cuantos años bastante dedicado en forma amateur a tratar de saber de los eclipses solares. Y finalmente, después de darle muchas vueltas y después de haber caído en muchos libros malísimos, muchos de ellos recomendados, al final ha sido una tristeza ver que los movimientos al final se calculan con un libro, una teoría de Bessel, reformada por Chauvenet, del año 1860. Es una tristeza no haber encontrado un libro moderno en el que se estudie el movimiento del Sol y la Luna. Actualmente existen ya programas informáticos que son capaces de predecir todo y lo que está basado es que es mecánica clásica. La mecánica clásica es de esa época. Es que no ha habido más evolución en ese campo. En lo que es la mecánica celeste es una mecánica que está establecida desde el siglo XIX, incluso muchas cosas un poquito antes, ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que, bueno, primero, si hay libros actuales de mecánica celeste, lo que pasa es que no están en español. Eso no es el mayor problema. Porque aquí la ciencia siempre ha ido un poquito atrasada y temas tan concretos como ese es difícil encontrar bibliografía. Bueno, es difícil no, yo creo que no hay directamente. Muchas gracias. No hay de qué. Hola a todos. Bueno, quizás es una pregunta un poco rara, pero suponiendo que tengamos que irnos de este planeta, ¿cómo se organizaría? Se supone que las leyes que rigen aquí, políticas, etcétera, ¿se plantearían de la misma manera allí? ¿Se ha pensado cómo se organizarán el traslado, digamos, o todo ese tipo de cosas un poco futuristas, pero es que hay que pensarlo, como el Titanic? De eso no se ocupa la astrofísica. te lo puedo asegurar. Ese es un problema humano y me temo que ocurrirá lo mismo que ocurre aquí. Es decir, como decía Einstein, hay dos cosas infinitas en el universo. El universo en sí y la estupidez humana. Y de la primera no estoy seguro. O sea que cometeremos los mismos errores donde vayamos, hasta que no evolucionemos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ha hablado un poco de calentamiento global, del problema que tenemos, bueno, lo que se nos viene, ¿no?
Entonces, hace poco, hace cuestión de 2 o 3 días, salió una noticia de que la corriente del Golfo prácticamente ha entrado ya en una fase de prácticamente no retorno. O sea, se está deteniendo gracias, bueno, pues al de hielo, a la cantidad de agua dulce que entra en el Golfo, ¿no? Si no recuerdo mal, sobre el 2009 ya se hablaba del tema de la corriente del Golfo y de una posible, del efecto de glaciación que podría provocar en todo el hemisferio norte la detención de la corriente del Golfo. Sí, sobre esa teoría incluso se ha hecho una película, Hollywood hizo una película, creo que se llamaba El día de mañana. ¿Sí? Es una posibilidad. De hecho, si os fijáis, si sois de aquí, de la provincia de Cádiz, el clima de Cádiz se ha suavizado. Los inviernos son más suaves y los veranos también. Antes era típico en invierno temperatura de -1, 0 grados. Yo que vivo en San Fernando, yo ya no recuerdo qué año hizo esa temperatura. El año pasado la temperatura más baja que tuve yo en mi casa fue 8 grados. Y los veranos aquí eran típicos 41, 42 grados, cuando yo era un chavalito. Y ahora rara vez alcanzan esas temperaturas. Porque la corriente del Golfo se está desviando hacia el sur. Entonces, la suavización del clima que produce la corriente del Golfo se está trasladando también hacia el sur. Pero va a llegar un momento en que esa corriente se puede romper. Y eso podría trastocar el clima, no te voy a decir que todo el hemisferio norte, pero sí zonas que actualmente son perfectamente habitables, como Inglaterra, como Suecia, Dinamarca, Noruega. Podría volverse imposible por mucho frío. Pero es que está contrarrestado esa posibilidad con la posibilidad de que se produzca ese efecto invernadero tremendo del metano que está secuestrado en los fondos oceánicos. Entonces, iba a eso, ¿no? O sea, hablando de, ¿no? Si sube 1 grado la temperatura de los fondos oceánicos, bueno, pues provocaría, pues, que saliera el metano, ¿no? Como ya está pasando en el norte de Rusia, si no me equivoco, ¿no? Ya están empezando a tener problemas con eso. Lo que es el permafrost de todas las zonas polares, ¿no? Que es la mezcla de hielo y tierra, se está descongelando. Eso también supone un peligro porque hay arqueobacterias y arqueovirus de épocas en que no existía el hombre que se pueden liberar y pueden producir enfermedades importantes. Pues a eso iba mi pregunta, ¿no? O sea, si realmente la corriente del Golfo se debilita al punto de que prácticamente se detenga, que el clima que hay, por ejemplo, en Nueva York se traslade a Galicia, que está prácticamente a la misma altura en latitud, ¿no cree que realmente ese hielo volvería a paralizar la emisión de gas metano? Eso es como esperar que uno que no sabe jugar al billar haga carambola a 3 bandas. O sea, no podemos pensar en eso. A ver si esto compensa lo otro y nos salvamos. No, porque lo del metano, eso va a ocurrir, porque ya está ocurriendo. En zonas del Caribe aparece el metano. O sea, está saliendo burbujas de metano. ¿Por qué? Porque son zonas más cálidas y hay zonas bastante profundas. Así que no es una cosa así teórica que a lo mejor ocurre. No, no. Eso de aquí a 30, 40 años como mucho puede ocurrir con bastante seguridad. Tengo una pregunta en relación a lo que han dicho por aquí de la legislación o en el posible caso de que haya que evacuar la Tierra, ¿no? Me viene a la mente un capítulo de Los Simpsons en el que hay 2 cohetes, uno que va al Sol y otro que va fuera. Y claro, por ejemplo, hablando de lo que has dicho de Elon Musk, también Jeff Bezos está ahora en la carrera espacial mandando un poco, intentando también hacer sus cosas. Creo que había otra persona más multimillonaria también. Entonces me da un poco de miedo en el sentido de que haya una clase A y una clase B. La clase A es la que se va y la clase B es la que se queda, ¿no? Y si es una empresa privada con multimillonarios, porque tenga el dinero para pagarlo, se va a poder ir, y el que no, no. Eso ni lo dudes. Nos quedamos aquí entonces. Los pobrecitos nos quedamos aquí. Pero lo que sí te puedo decir es que ni el de Amazon ni el otro, el de Virgin Galactic, el de Amazon tiene una empresa que se llama Blue Origin,
y el otro tiene una empresa que se llama Virgin Galactic. Eso hasta ahora no han hecho nada. Han hecho un juguetito para salir fuera de la atmósfera. Pero eso no vale para nada, porque vuelve a caer. Son 4 minutos de gloria y se acabó la historia. No es nada, es una chorrada de millonarios. La visión de Elon Musk, de hecho, pone en juego toda su fortuna, porque él sí es un rico con un espíritu real de cambiar las cosas. Los otros no, los otros están jugando con su dinero, hace tonteritas, uy, mira qué bien, subo, bajo, y ya está. Tenemos una pregunta por Twitch de Profesamu que nos dice: ¿ha quedado atrás la investigación espacial pública de Estados Unidos, Rusia, etcétera, por la privada como SpaceX? ¿O cuando la privada abra brecha, los países volverán a entrar con más fuerza en la competición espacial? La empresa pública, por ejemplo, de momento todos los proyectos que hay de lo que es investigación, de mandar una sonda que investiga, analiza el terreno, toma muestras, todo eso de momento está siendo público. La propia Agencia Europea del Espacio va a mandar un robot de tipo rover a Marte también para recolectar muestras, analizarlas, ver las posibilidades de que haya vida en Marte. Por supuesto, vida de tipo bacteriológico, no más avanzada. Sí la hay, ¿no? Que todavía no se ha encontrado nada, ninguna evidencia. Pero, claro, con el tiempo, cuando el acceso al espacio sea una cosa asequible para las empresas privadas, ten en cuenta que la minería planetaria, eso puede aportar enormes cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque hay determinadas sustancias que aquí en la Tierra son muy escasas y que explotarlas contamina muchísimo. Por ejemplo, las tierras raras, que se utilizan en electrónica de semiconductores para dopar el silicio y conseguir pues todos los cacharritos que tenemos, desde un móvil a un ordenador o cualquier cuestión que lleve electrónica, ¿no? Claro, coger y minar la Luna, por ejemplo, ¿a quién le importa? Si aquello está más muerto que allí no hay nada, ¿eh? Pues no habría problema, ¿no? El helio 3 para reactores de fusión que se están desarrollando. El helio 3 posibilita reactores de fusión mucho más simples y en la Tierra es prácticamente imposible de conseguir, es carísimo. Para conseguir una botellita de helio 3 hay que una barbaridad de toneladas y toneladas de agua. Para extraerlo es un proceso carísimo. Sin embargo, en la Luna, por efecto de la radiación solar, como no hay atmósfera, se produce bastante helio 3 y sería muchísimo más fácil obtenerlo. Y centrales de fusión podrían y eso aportaría unos beneficios económicos a la empresa que lo explotase tremendo, ¿no? Es decir, que la minería sí puede que repercuta dentro de unos años en la vida cotidiana de las personas. Hay la posibilidad de que nos vayamos o queramos ir a otro planeta y lo que hayan es buscar hacer minas allí, centrales allí y cometer mismos errores, por así decirlo. Lo de antes. La estupidez humana no tiene límite. Vale, uy. Hola. Simplemente aportar por la pregunta que se hizo antes sobre el cambio climático, muy rápido porque no nos vamos a centrar en este tema ahora, pero también hay que tener en cuenta las corrientes cálidas que van a aparecer de por ejemplo, la zona de los polos, que se van a convertir más cálidas, entonces eso va a dificultar mucho que haya una nueva glaciación, por así decirte, ¿no? Claro, y también todo, es que hay muchos factores. De todas formas, si os interesa el tema del cambio climático, que sepáis que el 24 de agosto, que es martes, que será la última charla, va precisamente sobre el cambio climático y sostenibilidad. Sobre cuál es la solución al cambio climático, por así decirlo. Así que os invito a que vengáis y debatamos sobre todas estas cosas allí.
Y aprovecho para decir una pregunta. Antes has comentado que, claro, la Tierra tiene toda esa capacidad de generar vida por la zona en la que se encuentra en el sistema solar, ¿no? Por la cercanía perfecta que tiene al Sol para que tenga esas temperaturas y demás. Y Marte también está en esa franja, por así decirlo. Entonces mi pregunta es, ¿quiere decir esto que en un pasado o en un futuro Marte va a ser como la Tierra? ¿O ha sido como la Tierra en cuanto a vida? Sí, sí. En el pasado, y cuando digo en el pasado, en un pasado muy, muy remoto, hace 3.800 millones de años, es decir, un poco después de la formación del sistema solar, Marte era un planeta que tenía océanos, tenía una atmósfera densa y era un planeta, en principio, habitable. Pero ¿qué ocurrió? Al ser más pequeño que la Tierra, todo lo que el calor de formación, al ser pequeño, enseguida lo perdió. Al perder el calor de formación, perdió también su campo magnético, que es fundamental para proteger la atmósfera. Al perder el campo magnético, el viento solar fue barriendo su atmósfera, los océanos, al no haber presión atmosférica, empezaron a sublimarse, a convertirse en vapor y a enfriarse completamente el planeta. ¿Vale? Llegó un momento en que era tan delgada la atmósfera que el agua solo puede existir, bueno, perdió su efecto invernadero, con lo cual se congeló y al estar el agua congelada solo podía estar en dos estados, o congelada por el frío y al no haber presión atmosférica sublimarse en forma de vapor. ¿Vale? De hecho, casi todo el casquete polar norte, si puedes poner una fotografía que había, una foto que era en color, falso color de Marte. No, esa no. Una que es en color, falso color. Esa que está en el centro, la del centro. Esa. Bien. Esto es topografía de Marte, ¿vale? Toda la zona azul que se ve allí, fijaos que apenas tiene cráteres. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque todo eso era océano. Entonces, en la época digamos, donde había más impacto sobre de formación del sistema solar y había más impacto de los restos de la formación del sistema, se caracterizó, estaba caracterizado todo eso. Pero las zonas oceánicas, la erosión del agua fue borrando los cráteres. De hecho, en toda esa zona, bajo una capa de polvo de apenas 5 en las zonas que están más elevadas y otras un poquito más, lo que hay es un océano congelado. ¿Vale? ¿Cómo se puede terraformar esto de nuevo? ¿Convertirlo en un planeta habitable? Pues habría que empezar a evaporar agua, evaporar el CO2 que está congelado en los polos, que hay enormes cantidades de CO2, para conseguir una atmósfera suficientemente densa y con el suficiente efecto invernadero para que el agua pueda existir líquida. Eso llevaría posiblemente, con la tecnología que podemos imaginar, no que tengamos, que podemos imaginar, miles de años. Por otro lado, habría que generar un campo magnético permanente para proteger esa atmósfera, porque si no se acabaría ocurriendo lo mismo que ya ocurrió. Habría que crear una serie de bandas de superconductores que cubriesen todo el planeta para generar un campo magnético que protegiese el planeta. Es decir, una tecnología planetaria que ahora es más que ciencia ficción, es fantasía. Hola, buenas. El helio 3, ese que existe... El helio 3. Sí, que existe en la Luna y que sería una solución para la raza humana, digamos. ¿Eso se puede trasladar desde la Luna hasta aquí o hay que ir a vivir allá? No, se podría trasladar porque en realidad los reactores de fusión no necesitarían enormes cantidades. Con 1 tonelada tendrían para funcionar durante 10 o 15 años.
O sea que no se puede una tonelada sería fácil de trasladar de la Luna a la Tierra. Con lo de seguimos con la Luna. Yo pienso que al final extraer cualquier recurso natural al final conlleva un riesgo y a largo plazo siempre es malo. Entonces, sí que podría ser una solución, pero no podría repercutir en cierta manera a las mareas o a la Tierra en sí. No, que los recursos que pueden interesarnos de la Luna no supondrían ni una millonésima parte de su masa. ¿No podría deteriorarla o destruirla? A la Luna, o sea, lo importante de la Luna para la Tierra es que esté ahí. Ya está. Porque gracias a la Luna, el calor interno de la Tierra se mantiene. Si la Tierra no tuviese la Luna, ya la Tierra probablemente sería inhabitable. Se habría enfriado. ¿Por qué? Porque las mareas no solo son sobre el agua. La Tierra también sufre el efecto marea. Claro, por esa hay olas y esas cosas. Bueno, no. Las olas tienen más que ver con el viento. Sí. Lo que pasa es que no es tan patente. Influye más que nada en los flujos que se producen. Las mareas. No, los flujos que se producen dentro de la Tierra, ¿vale? El núcleo está fundido, ¿vale? Y tiene una parte que es hierro, y ese hierro es el que genera, a través de flujos de corriente de ese hierro, genera el campo magnético. Si la Luna no estuviese ahí, el efecto de marea que mantiene eso suficientemente caliente para que esté todo fundido y fluya y genere el campo magnético, desaparecería, ¿vale? Entonces, lo importante para la Tierra es que la Luna esté ahí. Para que le quitemos una milésima parte, una millonésima parte, una 10 millonésima parte de su masa, no va a repercutir en los efectos que necesitamos de la Luna. Vale, y luego otra cuestión. A lo mejor como posible, porque creo que al final lo que está destruyendo la Tierra es el consumo humano, y este consumo humano genera una basura, ¿no? Y al final esta basura es la que genera la contaminación del planeta sobre todo, ¿no? Aparte de la explotación de los recursos y tal. Quizás sería una opción enviar esa basura al espacio, a algún sitio. Sería muy caro. A pesar de que esta tecnología se desarrolle mucho, ¿vale? Y ir al espacio sea muy barato, pero aún así no es barato. Y hay muchísima basura. Yo creo que lo único que nos salva es aumentar nuestra conciencia planetaria. Claro. Ahí está el problema. Claro, es que no tenemos arreglo. Sí, es que, mira, la evolución está muy bien hecha. O sea, el plan del universo está muy bien. Una especie evoluciona primero individuo a individuo. Los más aptos sobreviven a la edad de reproducción, se reproducen, transmiten unos genes eficientes y va mejorando la especie. Pero llega un punto, como nosotros, que ya no somos una especie animal normal, sino que somos una especie tecnológica. La tecnología nos da poderes y esos poderes se pueden usar de manera evolutiva o contraevolutiva. Cuando descubrimos la energía nuclear, ¿qué es lo primero que se nos ocurrió? Hacer bombas. Y estuvimos a esto y todavía no está claro que nos ocurra de autodestruirnos. Cada vez que el ser humano adquiere un conocimiento nuevo, puede ser la genética actualmente, ahora cualquier persona medianamente formada puede editar genes, con un laboratorio relativamente sencillo y puede cargarse al planeta entero con un virus que desarrolle, ¿vale? La inteligencia artificial puede ser otro problema. Es decir, que cada conocimiento que va adquiriendo tiene dos vertientes. Si la especie no tiene el suficiente valor ético, se acaba autodestruyendo. Y a otra cosa, el universo es inmenso. Habrá cientos de millones de especies, igual que nosotros, por ahí repartidas, y alguna llevará la cosa adelante.
Nosotros no sé. Sí, cuando desaparezcamos nosotros, en 10.000 años, como si no hubiésemos estado. Voy a ver el turno de palabra porque hay un montón de preguntas. A ver, Andrés, bueno, no es urgente. ¿Alguna pregunta más? Uf, hay un montón de gente. Muy bien. Rebeca es rápida, ¿no? ¿O no? Vale. María, ¿alguien más? Por allí, 2 por allí, por aquí. Vale, vamos a empezar. Ana también. Primero, genial que estáis con tantas ganas de preguntar. Apuntároslo en el folio para que no se os olvide. Y simplemente, muy rápido, respondéis a eso muy rápidamente. Ya existe tecnología que saca energía de los residuos nuestros. Lo que pasa es que nos interesa invertir en ello. Pero, por ejemplo, en Andalucía existe ya empresas dedicadas a sacar de los residuos una valorización que se llama, que es o darle otra función reciclando el producto o quemándolo con filtros para los gases de efecto invernadero que no pasen a la atmósfera y producir energía que vender. O sea, ya hay soluciones en el planeta para los residuos. Lo que pasa es que hay que dar a caña. Insisto, venía el 24 y hablamos de esto en el debate más detenidamente. Yo quería preguntar que todavía escucho demasiado a gente que piensa que el hombre nunca ha llegado a la luna y fue todo propaganda de Estados Unidos. Entonces me gustaría que pudieses contestar a esas personas, vamos, yo creo que sí, a esas personas sobre esta cuestión. A ver, llegaron porque dejaron allí una serie de aparatos que si uno enfoca un láser, por ejemplo, uno de los aparatos que dejaron era una especie de espejo dicroico que tiene la peculiaridad de reflejar exactamente en la misma dirección que llega un rayo láser hacia la Tierra. Entonces, se hacen medidas actualmente en la zona donde aterrizó el Apolo 11, que dejó el cacharrito este, y se mide la distancia de la Tierra a la Luna con precisión de centímetros, ¿vale? Todo esto viene porque la NASA tenía miedo de que las cámaras que había en aquella época, que eran de tipo Vidicom, que no eran cámaras de estado sólido como existen ahora que llevamos los móviles, sino que eran cámaras de tubo de vacío, eran muy delicadas y entre las vibraciones y que si le daba el sol se quemaba, tenían miedo de que no pudiesen dar ninguna imagen, porque claro, una imagen vale más que 1000 palabras, te pueden decir que han llegado a la Luna, pero si tú no lo ves, no te lo crees. Y entonces, por lo visto, dicen por ahí que tenían preparado un estudio por si las moscas, para hacer algo parecido a lo que estaba ocurriendo si fallaban las cámaras. De hecho, si os fijáis, las imágenes del primer Apolo son horribles, no se ve casi nada, porque las cámaras eran muy malas, porque entonces una cámara de televisión era un trasto así, y lo consiguieron reducir a una cosita así de pequeña, pero era de aquella manera, no era un aparato fiable ni de calidad. Hola. Hola. En el 2019, Estados Unidos creó la Fuerza Aeroespacial. Ahora tiene unos 16.000 hombres, maneja unas 77 naves aeroespaciales. También parece ser que lo tiene China, también parece ser que lo tendría Rusia. ¿Para qué se ha creado? Es decir, todo un cuerpo de ejército tan importante, y no solo porque lo hizo Trump, sino que ahora el nuevo presidente no solo no lo ha quitado, sino que le ha concedido más dinero. ¿Contra qué quieren defenderse tanto China, Rusia, Estados Unidos, no sé si algún otro país también? Los recursos que hay en el sistema solar son muy valiosos. El primero que ponga una zona de extracción de minerales en la Luna, una planta, o sea, una estación permanente con personas trabajando allí, obteniendo recursos, va a decir, esto es mío. Y el otro va a llegar y va a decir, pues esto es mío. Y luego vienen los conflictos. ¿De dónde está la frontera entre lo tuyo y lo mío? Eso podría ser una posibilidad. Otras se hablan, bueno, teorías de extraterrestres y cosas de esas, pero bueno, yo ahí no puedo opinar.
Hola, buenas. Soy Jaime. Aquí. Y me ha interesado mucho lo que ha dicho sobre el metano y me preguntaba si hay algún plan de contención para ello, porque tengo entendido que hay una nueva rama de la ingeniería, que es la geoingeniería, para este tipo de cosas y no sé si está de alguna forma relacionado. El problema que hacemos con el metano. Tú puedes decir, bueno, lo extraemos de los fondos oceánicos para que no vaya a la atmósfera. ¿Y ahora qué hacemos con él? ¿Dónde lo guardamos? Lo utilizamos para cohetes, ¿no? Para mandar cohetes. No, pero No, no sé, igual soltar algún químico con el que reaccionase o para transformarlo en otra cosa que y no contaminar los océanos, no sé. Yo, la verdad es que tampoco es mi tema. O sea, yo estoy hablando porque las preguntas han derivado en esa dirección. Pero lo que sí te puedo decir es que yo lo único espero que la cordura haga que se disminuya el consumo, que se dejen de consumir combustibles fósiles y a lo mejor así habrá un poco de esperanza. ¿Vale? Hola. Yo quería preguntarle un poco más sobre por qué los motores de SpaceX son revolucionarios. Pues, y una pregunta más concreta, para decírsela ya. ¿Por qué en los motores antiguos, como los del Saturn V y otros cohetes que se han usado antes, el flujo de combustible cuando salía de la tobera era como uniforme, se veía un destello? ¿Y por qué en los nuevos, en los de SpaceX, en los motores se ve como... No es eso, evidentemente, pero se ve como un patrón de interferencia en el flujo? ¿Por qué pasa eso? Que es como un pulso. Sí. En los motores antiguos, lo que pasa es que había motores, por un lado, que eran de hidrógeno y oxígeno, otros que eran de queroseno y oxígeno, y otros que eran de combustible sólido, ¿vale? Y también se hacían propergoles de tipo hidracina y eso que arden, digamos, espontáneamente cuando se ponen en inicio, se le da una chispa, ¿no? Entran en ignición cuando mezclan los dos elementos, entran en ignición. Esos motores no hacían una combustión tan limpia para que se pudiese observar el patrón de ondas de choque dentro del flujo del gas que sale, ¿vale? Entonces, como la combustión no era limpia, los materiales mal combustionados creaban un halo de luz que impedía ver esas ondas de choque que sí se producían, pero que no se veían, ¿vale? En los motores de hidrógeno sí se ve. Sí, claro, sí, sí. Salen del orden de 1,2, 1,3 kilómetros por segundo. No. No. Sí. Siguiente turno de preguntas, porque ya estamos con el último, para ver quién quiere hacer preguntas. ¿Tú? ¿Quién más? Usted y por aquí. Vale. 3 preguntas más. Vale. A ver, estamos hablando de la posible colonización de Marte. Yo creo que con el tema de la sonda y eso, bueno, nos ha aclarado muchas cosas sobre Marte y tal, estupendo. Pero me planteo la siguiente duda. Creo que el momento de más acercamiento entre la Tierra y Marte, el viaje puede durar entre 6 meses aproximadamente, ¿vale? ¿Qué medidas están tomando para evitar durante ese viaje la radiación solar dentro de la nave donde vayan aquellas personas que... Varias medidas. En la nave esta, aparte de tener un recubrimiento de absorción de radiación, para los momentos que haya una tormenta solar, lleva digamos, el cono habitable de la nave, porque luego están los depósitos de combustible, ¿no? En la parte casi intermedia, un poquito más hacia abajo de ese cono, hay unos depósitos de agua enormes, ¿vale? Con una cabina central pequeña donde quepan los astronautas que vayan, ¿no? Entonces, durante las tormentas solares se orientaría la nave de forma que el agua absorbiera esa radiación y hasta que pasara la tormenta solar, ¿vale? Otro de los grandes problemas que hay que resolver es
un viaje tan largo y sin gravedad, pues el cuerpo se deteriora. Los huesos se pierden calcio, los músculos se debilitan. Entonces están pensando en varias opciones. Una de ellas, por ejemplo, como no va a ir una nave, irán varias, poner 2 naves unidas por un cable rotando para generar una gravedad artificial, ¿no? Otra vez yo. Te voy a hacer una pregunta sobre algo que siempre como me ha generado una duda y como que hay un círculo de mujeres que siempre hablan de la relación de la luna con la menstruación y tal. Quería saber si hay algún tipo de estudio que demuestre esto o que lo estén estudiando, ya que tengo un amigo que es científico molecular y científico genético y trabaja con pepinos de mar, y los pepinos, por ejemplo, solo se reproducen cuando hay luna llena. Cuando no hay luna llena no se reproducen. Entonces, yo lo único que he leído al respecto es que, claro, durante la luna llena, la Tierra durante la noche tiene suficiente luz para que se pueda producir un encuentro. los pepinos de mar lo hacen por Entonces, si se ajusta, líquidos, ¿sabes? sí, Como los peces. las mareas, no sé. Yo sobre el tema de la mujer, lo que leí una vez, que no sé si será cierto o no, porque una hipótesis ahí lanzada sin mayor demostración, era que eso, ¿no? Que el apareamiento era más fácil en los días en que, porque durante el día estaban ocupados en recolectar frutos, en cazar, y durante la noche que se descansa, pues el día que había luna, pues favorecía. Y eso, al hacer coincidir la regla con las lunas llenas, pues... Lo digo porque también... Bueno, las reglas, bueno, en realidad las reglas no, porque la astrología también ha estado relacionada con, por ejemplo, los egipcios a la hora de poner las puertas, ¿no? Que la ponían al este y al oeste, como que entraba y salía. Ahora, por ejemplo, que ha estado la puerta de León abierta porque han alineado y tal. Y, bueno, esto es un poco de astrología, ¿no? Más que de astronomía. Pero creo que el ser humano siempre ha estado relacionado con la astronomía, sí. Con la astronomía. Y no sé si están estudiando esto o simplemente pasan del tema y se dedican a construir cohetes. No. Vamos a ver, la astronomía tiene su campo, distinto de la astrofísica. En la astrofísica también se hacen investigaciones a través de telescopios, ¿vale? Tanto en la planetaria como en la general, ¿no? De galaxias, estrellas, nebulosas, evolución del universo. Hay telescopios de todos los tipos de radiaciones, desde rayos X y rayos gamma hasta infrarrojos, ¿no? Es decir, que ese es el campo de la astronomía y la astrofísica. Lo otro es más bien un campo de sociología histórica relacionada con la astronomía, la historia de la astronomía, pero que es otro campo. Y sí se estudia cómo ha influido en la evolución de la especie humana el conocimiento del cielo. Bueno, a la hora de plantar, cuando nos convertimos en una especie agrícola, pasamos de ser cazadores-recolectores a cultivar el campo, pues necesitábamos saber cuál era el momento adecuado. Entonces no había contaminación lumínica y el cielo se veía perfectamente. Entonces, todos los campesinos conocían el cielo y sabían cuándo tenía que plantar las habas o cuándo tenía que plantar los pimientos o cuándo tenía que plantar tomate, ¿vale? Entonces, en la cultura popular ha existido, yo recuerdo, en los años 80, así, en la zona del Palmar, conocí yo un campesino y hablando con el que a mí me gustaban las estrellas y tal, me dice, pues yo cada vez que veo las cabrillas siembro los garbanzos. Y las cabrillas eran el cúmulo de las Pléyades, ¿no? O sea que eso ha sido una cultura que se ha perdido porque ahora no se ve el cielo, vamos, se ve las estrellas más brillantes, los planetas y la luna, no se ve nada más. Yo creo que es importante, al hablar de astronomía y de astrología, ser capaz de diferenciar el contenido científico del cultural. Antes habéis puesto una imagen de Júpiter, no sé si la podéis poner. Desde que yo era chiquitillo
y da idea de eso hace más de 70 años, la mancha famosa ha estado siempre ahí. Bueno, y si eso es una tormenta, me parece extraordinario que la saquemos y la sigamos viendo al cabo de tantos años. ¿Por qué pasa eso y hasta cuándo va a durar esa mancha? eso se lo pregunta todo el mundo, incluidos los astrofísicos. ¿Por qué es tan persistente la mancha roja de Júpiter? Es una tormenta brutalmente grande. El tamaño de la mancha roja es más grande, es casi 2 veces el tamaño de la Tierra, ¿vale? No es una tormentita como las de la Tierra. Que el tamaño de la mancha roja es casi 2 veces el tamaño de la Tierra. No es una tormentita tropical de aquí de la Tierra, es brutal. Y se produce porque los chorros, las corrientes en chorro que se producen por la rápida rotación de Júpiter, Júpiter tarda unas 10 horas y poco en dar una vuelta sobre sí mismo, siendo 11 veces en diámetro mayor que la Tierra, ¿vale? Entonces, eso genera unos flujos de su atmósfera, bueno, voy a decir su atmósfera, es que el planeta es gaseoso entero. El planeta es un planeta gaseoso, compuesto principalmente de hidrógeno y helio, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, ese helio y ese hidrógeno, conforme se va comprimiendo hacia el interior, se convierte en un líquido metálico que genera un campo magnético brutal y un efecto de microondas capaz de achicharrar a uno de sus satélites, Io, que probablemente sea la sombra que se ve ahí, la de Io, porque es la que pasa más veces por delante. Y luego hay un núcleo rocoso que es poco más grande que la Tierra. Los flujos de todo ese material fluido, hay varias teorías, hay una más o menos asentada, que dice que son como cilindros concéntricos, cada vez más estrechos, los que generan esas corrientes de circulación atmosférica, y unas van en una dirección y otras en dirección contraria. Entonces, en la zona donde se producen los vientos encontrados, se producen muchos torbellinos de eso. ¿El por qué ese es tan persistente? Pues no se sabe. Está. Y lleva, se supone que más de 10.000 años ahí. De vez en cuando desaparece una banda entera. En el año 2004, por ahí, la banda ecuatorial sur desapareció, pero la mancha seguía, curiosamente. Increíble. No, era sobre los ordenadores cuánticos. O sea, es que vi que en un documental que, pero claro, es futuro, ¿no? Todavía no es presente. Ya se están haciendo ordenadores cuánticos, sí, sí, experimentales. Sí. Exactamente. El nuevo mundo que se abre con todo, ¿no? Pero sobre todo con los materiales. Entonces, yo no sé si podrías decirme algo, porque sentí como un poquito de ilusión de decir, oye, quizás no está todo tan mal a partir de que empiecen a funcionar los ordenadores cuánticos en relación a los nuevos materiales que van a existir, que nosotros ni siquiera nos imaginamos hoy en día. Y creo que quizás alguno de esos materiales sí puede comerse la basura o hacer algún cambio positivo, ¿no?, en este problema que tenemos. Gracias. La computación cuántica es un campo que abre muchísimas posibilidades, porque la potencia de un ordenador cuántico cuando esté en operativo sería, en principio, dependiendo de la calidad del aparato, podría ser del orden de millones de veces más potente que el mejor ordenador, el superordenador más grande que haya ahora mismo, ¿vale? Pero conforme vaya la técnica afinándose, para un solo bit poder tener una infinidad de posibles combinaciones del estado entre el 0 y el 1, eso le da una potencia de cálculo casi infinita, ¿vale? Incluso se piensa que ya tenemos ordenadores cuánticos. Roger Penrose, que es un físico muy famoso, filósofo de la ciencia también, ha desarrollado junto con un
un médico especialista en anestesia, una teoría de cómo el cerebro podría ser una especie de ordenador cuántico y esa capacidad de tener computación cuántica sería lo que nos aporta la conciencia. Porque ya sabemos que con redes neuronales se puede crear aprendizaje artificial, se puede crear apariencia de inteligencia. Pero ¿y la conciencia? Eso es otra historia, la conciencia. Bueno, pues este hombre ha estado investigando sobre unas estructuras que están dentro de las neuronas y de todas las células que se llaman microtúbulos. Y esos microtúbulos están conectados por unas proteínas que podían funcionar en concordancia unas con otras y generar estados cuánticos que producirían una especie de computación cuántica y que fuese el origen de nuestra conciencia. O sea que un ordenador cuántico podría adquirir conciencia de sí. Eso tiene como siempre. Dice, bueno, ¿y estos bichos tan incompetentes son necesarios en el plan del universo? El cine da miedo. Bueno, pues una última pregunta. ¿A dos? Vale. ¿Alguna pregunta más aparte de él y María? ¿Nadie más? Vale. Por ahí, ok. 3 preguntas más. Yo quería preguntar de lo de Júpiter de antes, ¿por qué podemos considerar, bueno, evidentemente está rotando, pero en el modelo de los cilindros que ha mencionado, se refiere a que son cilindros que están superpuestos y, sí, por hablar mecánicamente, tienen un rozamiento entre sí, entonces rota el central y los demás van siguiéndole? Es algo así. Pero entonces, ¿por qué tú puedes darle una velocidad angular? Bueno, angular sí, pero ¿por qué le puedes dar una velocidad lineal? Digamos, en el punto en que esos cilindros conectan con la atmósfera superior es cuando produce los flujos, ¿vale? Sobre esa atmósfera y las bandas que aparecen en Júpiter. Porque los cilindros no son gases, ¿o sí? Sí, es gas. Entonces, los cilindros son gaseosos de diferentes densidades porque según la profundidad la densidad va cambiando, ¿vale? De hecho, en la parte más central el hidrógeno se convierte en un líquido parecido al mercurio. Está tan comprimido que tiene propiedades metálicas. Los electrones están libres. El electrón, que es el único electrón que tiene el hidrógeno, está libre. Entonces es como un conductor, ¿vale? ¿Y funciona, el cilindro principal, por así decirlo, es el central o el superior o el inferior? El central, supongo, ¿no? El más interno. Claro. El más interno es el que determina casi todas las propiedades geomagnéticas, bueno, jupiteriano magnéticas y el comportamiento básico de la atmósfera. Y entonces, al hablar de un día en Júpiter, nos referimos a cuánto tarda en rotar ese cilindro, ¿no? No, la capa exterior de la atmósfera. La capa exterior de la atmósfera. Vale. Listo, gracias. Nada. Buenas. Mi pregunta es un poco, no sé si es un poco tonta o lo que sea, pero No hay bueno, preguntas tontas. nosotros cuando miramos al cielo y vemos las estrellas, hay algunas estrellas que están muertas, ¿no? Que la luz que nosotros percibimos de hace mucho tiempo, pero que es lo que tardan en llegar a nosotros. Si el Sol muriera, porque sigue siendo una estrella, ¿cuánto tardaríamos nosotros en darnos cuenta de que el Sol... 8 minutos. La distancia de las estrellas, la distancia entre las estrellas, a mí me gusta poner un ejemplo, es algo brutal. Imaginemos la distancia de la Tierra a la Luna, ¿vale? De la Tierra a la Luna hay 380.000 kilómetros de media. Bueno, pues el Sol, su diámetro es 3 veces eso. Si cogemos el Sol y lo reducimos a una moneda de 1 euro, el cambio de escalón es brutal, ¿verdad? Hemos bajado la escala muchísimo. ¿Dónde piensan ustedes que estaría
la estrella más cercana? Si el Sol fuese 1 euro, así de chiquitito. En Madrid. Eso es la estrella más cercana, ¿vale? Claro, si nosotros observamos con un telescopio pequeñito estrellas de Andrómeda, muchas de ellas pueden haber ya muerto, porque en el plazo de 1.400.000 o 500.000 años luz de distancia que hay, la información tarda 1.400.000 o 500.000, porque no se sabe exactamente la distancia, de años en llegar. En ese periodo de tiempo, una estrella supermasiva que estamos viendo brillar enormemente y que son las que menos duran, puede haber desaparecido en forma de supernova, ¿vale? Pero claro, nuestro Sol está ahí al lado. Estamos pegaditos al Sol. Son 150 millones de kilómetros. Y un solo año luz son 9,4 billones de kilómetros. El universo es inmenso. Por ahí hay una foto del cielo profundo que solo aparecen galaxias. Esa. Bueno, ahí prácticamente, salvo aquel punto que tiene espículas, es lo único que es una estrella, ¿vale? Es una porción de cielo pequeñísima, como la centésima parte de la superficie de la Luna, ¿vale? Y todo eso son galaxias. Cada una de esas galaxias, ¿vale?, tiene alrededor de entre 100.000 millones de estrellas y 1 billón de estrellas. La separación entre ellas, media, en las zonas donde hay, porque se organizan en forma de filamentos, la separación media es de 1 millón de años luz, ¿vale? Y hay grandes vacíos donde apenas hay galaxias. O sea, el universo es como una esponja con unos agujeros muy grandes, ¿vale? Y lo que es en los filamentos, o sea, lo que forma la esponja en sí sería la materia de las galaxias. Pero es que las galaxias, además, aunque choquen, la distancia entre las estrellas es tan grande que no hay choques estelares. Simplemente se produce una deformación. Por ahí también hay una fotografía de un choque de galaxias y se ve cómo se deforman, pero en realidad no hay choques estelares, porque la distancia entre las estrellas son tan tremendas que pasa una a través de la otra, se deforman, vuelven a caer por el efecto gravitatorio y acaban formándose. Ahí hay un choque de galaxias entre una galaxia pequeña y una galaxia parecida a la nuestra, ¿vale?, de tipo espiral. Y ahí pues no hay choques estelares. Esa galaxia, la trayectoria que va a seguir es, si ese es el plano donde están las dos, va a subir y luego se va a meter por esta zona de aquí, ¿vale? Es la trayectoria que se ha medido que lleva. Y entonces cuando se produzca esa interacción, los brazos espirales se deformarán y se formará una galaxia irregular. Buenas, mis felicitaciones por lo interesante de la charla, pero me costaba volver a casa sin sacar pues una pregunta que a lo mejor está en la mente de todos, y es saber su opinión personal sobre la existencia de vida extraterrestre y si desde el punto de vista de la astrofísica se podría llegar en un momento dado a tener evidencias sobre ella. Vamos a ver, cada vez que hemos supuesto que somos algo especial, la evidencia nos ha dado una patada en el culo y nos ha sacado del centro del universo. Creíamos que éramos el centro del universo, todo rotaba alrededor de nosotros, el Sol, la Luna, las estrellas, todo rotaba alrededor de nosotros, porque nosotros éramos lo más importante de la creación. Nos había creado Dios, y éramos lo más importante de la creación. Luego nos dimos cuenta que no estábamos en el centro del universo, sino que estábamos alrededor de una estrella dando vueltecitas. Pero creíamos que nuestra galaxia era la galaxia, la única, ¿vale? Y al principio ni siquiera se sabía que eso era la galaxia, sino simplemente que, bueno, estábamos rodeados de estrellas, el Sol podría ser el centro, pero bueno, era el centro del Sol. Luego vimos que no, que el Sol estaba en uno de los brazos exteriores de nuestra galaxia y luego vimos que había muchísimas galaxias, del orden de billones de galaxias, en el universo observable, porque hay otra parte del universo que no podemos observar, ¿vale?
En el universo observable hay billones de galaxias. Bien, pero no solo, bueno, pues es que la vida es muy raro, es muy difícil que se produzca. Pues no. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser especial la Tierra? Hay trillones de estrellas y la inmensa mayoría estamos comprobando que tienen planetas orbitando a su alrededor. La probabilidad de que exista un planeta habitable y que pueda desarrollar la vida igual que en la Tierra es altísima. ¿Cuál es el problema? El problema es la coincidencia temporal. El universo, hasta hace relativamente poco, y cuando digo poco, hablo de 1.000 millones de años, no era habitable. ¿Por qué? Porque no existían los materiales necesarios para la vida. Porque cuando se formó el universo solo existían dos tipos de átomos, hidrógeno y helio. No había nada más. ¿Cómo se formó el resto del carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el sodio, el potasio? ¿Dónde se formó? Pues en el interior de las estrellas. Las estrellas primigenias, las de la primera generación, sintetizaron al explotar, ¿vale? Y alcanzar las temperaturas necesarias para fusionar átomos, produjeron todos los elementos químicos de la tabla periódica, ¿vale? Una segunda generación contribuyó de nuevo y en la tercera generación es cuando ya había suficiente materia rocosa para que aparezcan planetas como la Tierra, donde que puedan albergar vida. Y eso ocurrió hace, pues, alrededor de unos 2.000, 1.500 millones de años, ¿vale? Que la Tierra, perdón, no, me estoy confundiendo. 10.500 millones de años que hubo la riqueza química para que apareciesen planetas como la Tierra, ¿vale? Pero claro, ¿cuánto dura una civilización? Una civilización tecnológica. Y que coincidan temporalmente y que luego tengan el desarrollo tecnológico para poder viajar entre las estrellas. Entre las estrellas no se viaja con un cohetito. No, hay que aprender a plegar el espacio-tiempo. Y de eso no tenemos ni idea. ¿Cómo plegar el espacio-tiempo? Dices, sí, plegar el espacio-tiempo. ¿Pero eso qué es? ¿Cómo se hace? Porque un cohete, ¿cuánto tardaría? Por muy potente que fuera. Tardaría milenios en llegar a las estrellas. ¿Y qué máquina dura milenios sin estropearse? Es decir, que viajar entre las estrellas supone un conocimiento muy, muy, muy avanzado. Vida, seguro. ¿Especies como nosotros? Seguro. ¿Por qué vamos a ser especiales? ¿Que ya hemos tenido contacto con ellos? Pues no lo sé. Si vienen, desde luego, no se van a mostrar a decir, no se van a poner a decir, mira qué guay somos, mira todos los cacharritos que sabemos hacer y cómo viajamos entre las estrellas, porque es como darle a un chimpancé el botón de una bomba atómica. Sería peligro para nosotros y para ellos, ¿vale? Es decir, que su tecnología la tendrían totalmente oculta porque no estamos preparados, no hemos sufrido el proceso de evolución necesario para alcanzar ese conocimiento. No hemos desarrollado la ética necesaria para eso. ¿De acuerdo? No sé si la respuesta te satisface. Bueno, se nota que Francisco es profesor, ¿no? Os pido un fortísimo aplauso, por favor.